40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años en Historia de una época aquí en Radio Ya, en otro interesante episodio que espero que a ustedes no les deje indiferente. Hoy me acompaña un buen amigo, un compañero de tertulias, un amigo que todas las semanas está aquí en Radio Ya, en La Boca del Lobo, y un amigo que colabora, presenta, dirige junto a Iván de Vargas y Fernando Montoya un programa que es de referencia, yo me he atrevido a decir casi de culto en esta casa, que es Tablero Internacional. Con lo cual la persona que hoy tenemos aquí, que es Carlos Paz, es una voz autorizada para hablar de geoestrategia política y sobre todo para hablar de Oriente en general, Oriente Próximo, Oriente Medio, y no es ni más ni menos que como les he dicho, Carlos Paz. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Pues buenos días, feliz y contento de estar aquí. Bueno, lo que nunca me hayamos hecho es un mano a mano de estas características, No. Yo he de decir, una de las tertulias, dentro de La Boca del Lobo hay tertulias muy descargadas que son cuando hemos hecho monográficos sobre la guerra de Siria, ¿no? Normal, yo creo que la gente no se le ha explicado lo que ha sucedido y cuando venimos aquí y lo explicamos, pues la gente está deseosa de saber qué es lo que ha ocurrido. Bueno, y dentro de los contertulios, que son muchos y variados y está muy disputado, Carlos Paz es de los contertulios más valorados entre nuestros oyentes. Seguramente el sector femenino. El sector femenino, eso sin duda. Ese arrasa. Oye, Carlos, hoy vamos a tratar un tema del que tú eres gran experto. Y es, como sabes, este programa se llama 40 años Historia de una época. Hacemos referencia a la época de Franco. Y siempre anterior y posterior a Franco, los extensores de lo que mal se conoce como franquismo. Pero queremos saber, hoy el tema que nos ocupa y que nos preocupa es las relaciones de esta época, las relaciones de Franco con el mundo árabe. ¿Cómo fueron estas relaciones? Pues así, para entrar, habría que contextualizar, lógicamente, que el franquismo siempre se le... Este programa yo creo que es muy interesante analizar ese periodo histórico del franquismo, puesto que uno de los mitos es el aislamiento que vivió el franquismo y poco más o menos que esto era una dictadura y nadie quería saber nada con España. Y esto es enteramente falso. Hubo dos características primordiales en la política exterior del franquismo y eran la no injerencia en asuntos internacionales, su posicionamiento conjuntamente con los países no alineados para no decantarse en favor de ninguna superpotencia del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, y la querencia por dos ámbitos culturales en el mundo, que es Hispanoamérica, que hoy no toca hablar, y el mundo árabe, efectivamente. Y dentro de este mundo árabe, pues tuvo una acogida, por lo que iremos desgranando a lo largo del programa, tremendamente buena. Decir, por ejemplo, lo comentó el otro día Rafael Ripoll, que en efigie Franco es el único dirigente occidental que ha dado la vuelta a la Kaaba en la Meca, y esto ya dice mucho de por sí. Oye, ¿cómo se produce esa anécdota? Yo creo que es interesante conocerla. Habría que conocer que varios hechos. Para empezar, que toda la política exterior de Estados Unidos, de España, y en concreto con respecto al mundo árabe, es independiente, y esto es lo que hay que entender. Hoy está sujeta a toda la política exterior a intereses de toda índole, económicos, ideológicos, y el franquismo en esto y en otros muchos aspectos lo deja a un lado, y es el franquismo un régimen enteramente pragmático. Teniendo en cuenta el principio de no injerencia del franquismo, pues, y además que el franquismo es una cosa que puede sorprender, que fue un adalid de la autodeterminación de los pueblos, y en concreto el mundo árabe estaba a favor de que cada pueblo árabe se independizara de esos monstruos imperialistas que fueron Francia e Inglaterra. Oye, fíjate que la semana pasada, un programa muy interesante que tratamos aquí con Miguel Ángel López de la Asunción, que fue la presencia española en la guerra del Vietnam, con esos aproximadamente 50 médicos, ¿no? Medio centenar de médicos. En ese programa tratábamos cómo Franco le envía una carta a Lyndon B. Johnson, a la nación presidente norteamericano, donde le aconsejaba que no se metiera en esa guerra. En esa guerra de Vietnam. El propio presidente de Estados Unidos. Sí. Franco le aconsejaba al presidente de Franco Estados Unidos. se adelantó a muchísimas cosas
y entre otras cosas a lo que luego iba a suceder, que sería la independencia, la emancipación de Oriente Medio con respecto a esas dos potencias, Francia e Inglaterra. Pues adelantó también. Y todo ese cariño al mundo árabe y a sus causas fue lo que llevó a esa anécdota de que en Efigie diera la vuelta a la capa. Oye, cuéntanos, comentabas, claro, Franco, o el régimen de Franco, el régimen de la época, era confesionalmente católico. Totalmente, sí. ¿Cómo se entiende esa, quizás por ese principio de no injerencia, por ese principio de respeto a otras culturas, pero cada uno en su país, de no injerencia, cómo se entiende esas buenas relaciones con países musulmanes? Pues por el pragmatismo y el entender que el mundo árabe tenía sobrada justificación de emanciparse de los imperios francés e inglés. En concreto, por ejemplo, al pueblo palestino, sobre su apoyo sobrepasó en ocasiones a muchos países árabes incluso. En 1968 planteó ante las Naciones Unidas la cuestión de los refugiados, cosa que muchos países árabes no hicieron. Se habla, algunas veces he visto en algunos libros, que claro, que España, es verdad que estuvo en el año 46 cuando se funda la ONU, se ordena que España no participe de esta organización. Sufrió un bloqueo España hasta el año 50 y hasta el año 53 no es reconocido más que por Estados Unidos, que esto ya es darse a reconocer por todo el mundo, y con la Santa Sede por medio de aquel concordato en ese año. En el 55 sería admitida por Naciones Unidas. Pero... Fíjate, perdóname, sí. El otro día en Cadena COPE escucho una gran falsedad, y era que España entra en la modernidad. Bueno, una gran falsedad entre comillas, ¿no? Porque es verdad, hay que ser justos. Hay un libro que se llama, no se llama Anécdota, recordando una época maravillosa, que son los 50 y los 60, pero claro, el presentador de la tarde hacía una inexactitud, ¿no? Cuando decía, y incluso el entrevistado, cuando comentaba que en España, claro, entra en la modernidad a partir del año 53, que se quita la cantidad de racionamiento. Tiene razón que se quita la cantidad de racionamiento en el año 53, pero es que los países de nuestro entorno se quitó mucho más tarde. Claro, y con un plan Marshall que España no llegó. Eso, entonces, claro, obviaba el decir, claro, hablaba de la cantidad de racionamiento, como que en España se había quitado en el año 53. Sí, cachondo, pero es que en el resto de los países de nuestro entorno se quitó más tarde. Yo creo que en la época es enteramente ridículo. Venía pensando aquí camino al estudio que es enteramente ridículo ser franquista o antifranquista, pues puesto que tampoco tendría sentido ser napoleónico o napoleónico, ¿no? Es una cuestión histórica, pero hay que ponerlo en su contexto histórico. Y España salía el año 39 de una guerra civil con 300 y pico mil muertos, sin reservas de oro, que hasta entonces era el patrón oro para poder... Sin reservas de oro, todo hay que decirlo, porque el bando contrario se lo habían llevado a Moscú, que cosa que estuvieron negando muchísimos años, y hoy que nadie niega en sus cabales, nadie puede negar tal cosa. Y lo que se llevaron a Moscú, más luego todos los tesoros en el yate Vita, por ejemplo, es decir que... Y en ese contexto, si hay que poner un comienzo al régimen, es el 1 de abril del 39. Meses después comienza la Segunda Guerra Mundial, no acabaría hasta mayo del 45 en Europa, y con Europa asolada, pues España tiene muchos problemas para trabajar y levantar el país. Y el milagro económico que produce España es incomparable, mucho mayor al de Alemania y de otros países. Sí, y sin ayuda. Volvamos a esta época donde España, tú comentabas un tema que me parece crucial, y es el apoyo que el pueblo español ya en los 60 muestra, por ejemplo, al pueblo palestino, cosa que incluso adelanta en su tiempo a otros países árabes, ¿no? Al comienzo todo surge en el año 47, cuando ya se va a hacer realidad el Estado de Israel en el 48, pero en el 47 se dictamina en diciembre del 47 que va a existir, y tan solo había 7 países árabes que tuvieran categoría de Estado. Eran Irak, Siria, el Líbano, Transjordania, que luego va a ser Jordania, Arabia, Egipto y Libia, ¿no? Hay escritores, he visto en algunos libros, que utilizan el hecho de que España se acercase a estos países pues para romper ese aislamiento. Indudablemente esto es cierto, pero detrás de eso hay muchas más cosas. España que tenía una conciencia de que era justo apoyar la causa del mundo árabe, pero además es verdad, no es menos cierto, que utilizó a estos países, España, para que luego pudieran presionar en el asunto de Gibraltar y que apoyasen la futurible, y luego se concretó en realidad la entrada de España en la ONU. Estos dos elementos son los que empujan al mal llamado franquismo a apoyar la causa árabe.
Esto es lo que... luego hay otra cosa, salto en el tiempo. El Estado español no reconoce, por ejemplo, el Estado de Israel. Nunca lo reconoció. Hasta los años 80, ¿no? El 83, sí, ya con Felipe González. Sí. España, el franquismo jamás reconoció el Estado de Israel. Franco pensaba que era el primer país que reconoció a Israel fue la Unión Soviética, y Franco siempre tuvo la idea de que la Unión Soviética, que el Estado de Israel era una avanzadilla del mundo soviético, ¿no? No era así, pero sea como fuere, nunca lo reconoció, y este hecho también el mundo árabe se lo agradeció a Franco enormemente. Oye, hablando ya de países por países, ¿cuál era el país el país del mundo árabe que mejor se llevaba con España? Pues a mi parecer fue Egipto. Egipto se produjo, hay un personaje dentro del mundo árabe que es imposible no hablar de él, que es Gamal Abdul Nasser. Se erigió en los años 50, como en julio del 56 exactamente, como el presidente de Egipto, y era mucho más. Era la figura... El nasserismo, ¿no? Con un socialismo panarabista que aglutinó la ilusión de todo el mundo árabe, que nosotros llamamos árabe a cosas que no son, desde Marruecos a Indonesia, y el mundo hasta árabe... Irán llama el mundo árabe cuando es persa. Claro, y el mundo árabe es desde Irak hasta Egipto. Por supuesto Siria, Líbano, Jordania, Arabia y los países del sur de la península arábiga. Pues todo ese mundo árabe quedó subyugado ante la fuerza y la imagen de Nasser, que en el 56, como digo, pues por ejemplo nacionaliza, y este fue el primer gran acto de Nasser, nacionalizar el canal de Suez en contra de los intereses, porque ese canal estaba en manos francesas e inglesas. Y quería nacionalizar ese canal, entre otras cosas, primero porque era justo que lo nacionalizara y volviera al pueblo egipcio, y sobre todo para que con las ganancias del control de ese canal se pudieran sufragar presas a lo largo del Nilo, como la presa de Asuán, y España apoyó ese hecho. Lo más palpable y lo que los madrileños pueden ver hoy es el templo de Devot, que tiene como origen un regalo del propio Nasser a Franco, a España, porque hubiera quedado es un templo egipcio con 2.500 años de antigüedad, que se trasladó aquí piedra a piedra, y se puso en el antiguo lugar donde estaba el cuartel de la montaña. De la montaña, efectivamente. Oye, yo que he estado, por ejemplo, en la presa de Asuán, eso es una obra de ingeniería nunca antes conocida hasta la fecha, ¿eh? Fue impresionante. El mayor apoyo fue soviético en la construcción de esa presa, pero España apoyó la nacionalización del canal de Suez. Nasser no lo olvidó, Nasser vino, tuvo encuentros con Franco, hay fotos, porque no olvidemos también que el franquismo se quiere dar una imagen, pues por un lado, como he empezado diciendo, de aislamiento y tal. El propio Che Guevara vino a Madrid, o sea, el franquismo no intentaba que la realidad se adecuase a su ideología, que no tenía por otra parte ideología, sino que era de un pragmatismo absoluto. Efectivamente, tú has contado el Che Guevara, uno de los cicerones del Che Guevara en España fue el general Monzón, colaborador pues en este caso. No lo sabía, pues hablaré con él al respecto un día. Sí, es curioso las anécdotas que puede llegar a contar el general Monzón sobre esa cuestión y otras muchas cuestiones, hay otras muchas cuestiones. Oye, me interesa mucho el desmontar ese mito de que el régimen de Franco era un régimen aislacionista. Eso es mentira, ¿no? Claro, no. Porque por aquí pasó el Che Guevara, a nadie se le pedía la ideología de dónde venía, sino que era el respeto mutuo de las naciones. Pero también estuvo, por ejemplo, Saddam Hussein siendo vicepresidente del gobierno, ¿no? Al final, en los años 70, 73... 74, me parece, 74, 73. Tuvo lugar ese encuentro. Es que el franquismo, claro, desde el año 39 al 75 no tiene nada que ver, ¿no? No podemos, que no tiene nada que ver el año 40 con el año 72. Si hubiese que dividirlo, habría que situarlo hasta el 50 cuando España es admitida en la ONU, cuando efectivamente el 53 acaba el racionamiento, etcétera, 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 pues es un país normalizada sus relaciones con el exterior. Pero claro, es que se le obliga a la autarquía por todo el contexto histórico en el que se empieza a desarrollar el franquismo, con una guerra mundial que no tienes con quién aliarte, con un bloqueo que hicieron las democracias al régimen de España. Un bloqueo criminal, si me lo permites, porque buscaban la desaparición física del pueblo español. Como los bloqueos que hemos visto en otros países, como ha sufrido Cuba o ha sufrido ahora Siria, un bloqueo que tendríamos que darle las gracias todos los días a países como Argentina, que nos trajo a expuertas grano y carne,
Y en ese contexto, pues claro que estaba aislada, evidentemente, pero ese aislacionismo se acabó, si tomamos 40 años, bastante rápido. Oye, pero además ese aislacionismo no era porque se quisiera, porque también Claro. es otro mito que hay que desmontar. No, es obligado por las circunstancias históricas y el contexto en el que estaba España en ese momento. Pero... Cuando se habla de que la política económica se dan cuenta de que es un error la autarquía, no, es que no había otra porque nadie estaba con nosotros. Claro, no se podía hacer otra cosa, pero la mitad de los 50, todos los 60 y la mitad de los 70, porque fallece en el año 75, Franco, pues no hay ningún tipo de aislacionismo, sino todo lo contrario. Oye, ¿qué intercambio había con el mundo árabe? Porque yo, por ejemplo, cuando la crisis del petróleo del año 73, España, corrígeme si me equivoco, la sufre en menor medida, ¿no? Por el apoyo del mundo árabe. Efectivamente, por ejemplo, en las dos guerras, dos de las grandes guerras entre Israel y el mundo árabe, la del 67 y la del 73, España... Una es la de los 6 días, perdóname, igual, y luego la de Yom Kippur. Efectivamente, la del 67 es la de los 6 días, sí. Y la del 73 es la de octubre, que llaman los árabes, y los hebreos la del Yom Kippur. La del Yom Kippur. Pues en ambas ocasiones, como en la nacionalización de Suez y en las restantes guerras, que hay muchas más, son 5 las guerras árabe-israelíes, se pone de parte del mundo árabe. Todo esto indudablemente va a hacer que con la crisis del petróleo España lo sufra menos, aunque se sufrió indudablemente, pero menos que el resto de Europa, por esos apoyos y por apoyar las causas árabes. Oye, y dentro de todos esos países, bueno, han dicho que el principal quizás sea Egipto, ¿no? A través con el de, que mejor relaciones. Con el que mejor, pero por ejemplo con Irán, el Shah de Persia también tuvo buenas relaciones y... Fuera del estricto mundo árabe, con Irán... Efectivamente, fuera del estricto mundo árabe, porque hemos dicho que aquí quería decir mundo musulmán. Claro, que tendemos a unificar todo. Como por ejemplo también habría, sí, con el mundo, con Irán en concreto también hubo unas excelentes relaciones, y con el norte de África, que no siendo árabes, con Marruecos, con Argelia, habría que ver en qué momento, sí. Porque el final del franquismo pues fue aprovechado por Marruecos para realizar la Marcha Verde y arrebatarnos el Sáhara, que era provincia en ese momento. Bueno, entre otras cosas porque los Estados Unidos apoyaban esa Marcha Verde, ¿no? Lo apoyaron, y Franco estaba convaleciente. Pero siendo como, si nos salimos ya de lo que es el mundo árabe, pues España, y para responder y seguir extendiéndonos en intentar terminar con esa mentira del aislacionismo, pues diremos que tenía unas relaciones excepcionales. Tan solo no tenía relaciones España con, según recuerdo en los pasaportes que ponía, con la Unión Soviética y sus satélites ponía, y con el Estado de Israel, al cual no reconoció nunca. Con los demás hubo una relación enteramente normal. De hecho, por ejemplo, tampoco es cuestión hoy de analizarlo, pero hay que decir que con la entonces Comunidad Económica Europea, España tenía un tratado preferencial mucho más beneficioso incluso de lo que podemos tener hoy estando dentro de la Comunidad Europea, y para asimilarlo y ejemplarizarlo a algo actual es como el tratado preferencial que tiene Noruega, y no vamos a decir que Noruega está aislada y vive en el ostracismo y la dictadura. Bueno, y posiblemente va a ser al mismo nivel el que va a tener ahora el Reino Unido. Pues el Reino Unido se ha salido de aquí es por algo, porque le interesa más estar fuera, ¿no? Noruega, Islandia o Suiza no están en la Comunidad Europea y gozan de unas excelentes relaciones con la Unión Europea hoy. Posiblemente mucho más, como has apuntado, que muchos de los países miembros. No quieren entrar. Estoy pensando en Noruega, que ha sufrido varios referéndum a los cuales ha dicho que no la entrada, porque es más beneficioso estar en la situación en la que está, cosa que estaba España. Y de hecho era la 9ª potencia industrial, y hoy ya no sé ni en qué lugar nos encontramos. Según el economista de cabecera o el servicio de quien esté, te da un dato. Supongo yo. Oye, hay un país que también marca. Cuando has hablado en Nasser, Nasser crea. Iba a decir un país ficticio, no es esa la palabra, que era la unión de varios países, de 3 países en concreto, ¿no? La República Árabe Unida. Sí. Fue con Siria, hoy mantiene la bandera siria 2 estrellas en recuerdo de aquella unidad. Estuvo circunstancial y anecdóticamente Irak, porque se salió enseguida. Sí, eso es lo que te iba a decir. Los 3 países, en un principio en Egipto, Irak y Siria. Y de hecho, conjuntamente con Yemen, tienen los mismos colores sus banderas, solo se distinguen en sus emblemas. La de Egipto igual, si no me equivoco, ¿no? Egipto es exactamente igual, la bandera de Egipto, Siria, Irak y Yemen, porque pues estuvieron dentro de esa República Árabe Unida. Hoy se distingue por los escudos. Irak tiene un lema religioso en verde en el centro, Egipto tiene el águila, y
Siria tiene las 2 estrellas en recuerdo de los últimos 2 países que quedaron unidos, Egipto y Siria. Y era un mismo país. Pero al final ese panarabismo, pues con la muerte prematura de Nasser, que fallece antes de tiempo, y por cuestiones internas, pues no se pudo materializar ni seguir adelante. Anwar el-Sadat no tenía el mismo carisma que tenía Nasser, ¿verdad? Anwar el-Sadat, el que sucede a Nasser, la historia le retrató, tuvo el final que se mereció. Es asesinado es asesinado por traidor, puesto que en la guerra del 73 las tropas, en el ataque conjunto de sirios y egipcios, principalmente apoyados por otros muchos países, pero en menor cuantía, ordenó, cuando Israel estaba casi de rodillas, ordenó paralizar el avance de los tanques, dejando vendidos a los sirios, y producto de aquello, aún hoy tienen los israelíes un territorio sirio que son los Altos del Golán, producto de la miserabilidad de Anwar el-Sadat. No estaba a la altura Anwar el-Sadat, parecía que iba a ser un digno sucesor, pero la verdad es que se vendió a los intereses de Occidente y de Israel. Y luego le costó también esos acuerdos de Camp David. Pues luego la vida, lógicamente, y Anwar el-Sadat en todo el mundo árabe es sinónimo de traidor. Oye, claro, era complicado mantener esa buena relación que tenía España con los Estados Unidos y a la vez con el mundo árabe, digo porque Estados Unidos estaba volcado con el Estado de Israel, ¿no? Claro, pero... Bueno, claro, esa dualidad también, la Unión Soviética fue el primer país en reconocer al Estado de Israel, pero a su vez apoyaba a Nasser. A los países árabes. Hoy la gente joven no entenderá lo que suponía esa división del mundo producto de la Segunda Guerra Mundial en 2 bloques. Hoy la gente joven puede coger un avión de Ryanair e irse a Bucarest, pero entonces no se podía entrar desde el Elba hasta Yugoslavia, hasta la Trieste en Italia, no se podía entrar. Eso no lo podrá entender, esa división en 2 bloques, y España no quiso entrar en ninguno de esos bloques y jugó unas cartas muy bien jugadas. Quizá la mayor característica, si hubiera que explicarle a un niño pequeño cuál era la mayor característica del franquismo, es que le tocó jugar una partida con unas cartas y las jugó excelentemente. Estaba en ese bloque de no alineados conjuntamente con países comunistas como la Yugoslavia de Tito, estaba conjuntamente con regímenes que no tenían nada que ver con ellos. Tú hablas del catolicismo, pero eso quedaba al margen a la hora de una... Bueno, ahora se habla de geoestrategia. Ahora se habla de geoestrategia, nadie hablaba de esa manera entonces, pero de esas relaciones internacionales, que lo que primaba en aquella época era defender los intereses de España, y hoy podemos ver que no es así. Por ejemplo, trayéndolo al ámbito del mundo islámico y a la actualidad, vemos cómo España se ha decantado en favor no de los intereses de España, sino del seguidismo de la Unión Europea y de Occidente, por ejemplo, en la cuestión siria, sin irnos ni venirnos. Y ahora, por ejemplo, hemos dilapidado toda esa imagen que teníamos en el mundo árabe y en concreto en Siria. A la hora de la reconstrucción podríamos habernos beneficiado por hacer contratos con Siria, y evidentemente ahora no nos van a dejar. Quiero decir con esto que antes primaba el pragmatismo y los intereses de España, cosa que ahora no es así. Oye, tú que has visitado varias veces la zona, y en concreto Siria y Líbano, no hablo de la política española de los gobiernos, pero sí cómo han visto al español, al pueblo español. ¿Me entiendes la diferencia? Pues constantemente me estoy recordando, por ejemplo, estuve varias horas con el máximo representante del mundo islámico en esa parte de Medio Oriente, que es el mufti de Damasco, con el representante de la defensa de Damasco, un militar excepcional, y todos empezaron diciéndome que estaban agradecidos de que viniera un español, de que conocían pues cómo era el pueblo español, pero que diferenciaban muy bien entre el pueblo español y los gobernantes que nos dirigen y que están haciendo este tipo de políticas. Piensa, por ejemplo, que en Siria hay aparte de las relaciones históricas, más allá de lo económico, hay un sentimiento de corazón con respecto a España, puesto que, por ejemplo, el mayor auge del mundo árabe se produce precisamente en Córdoba a través de Abderramán III, que es sirio. Cuando existe la división, no vamos a aburrir a los oyentes, pero la división en el mundo islámico entre los omeyas y los abasides, el traspaso de la capitalidad de Bagdad a Damasco, y es en ese momento cuando el califato omeya se
se realiza con mayor esplendor en Córdoba, en España. Todo eso, lejos, sin nada que ver con las reclamaciones de Al-Ándalus, de otros grupos yihadistas, sino reconocen que en España es donde el arte árabe adquiere el mayor esplendor y es su momento de apogeo. Tanto en cuanto es así, recuerdan a España con un grandísimo cariño. Oye, ¿qué imagen, ya que estamos hablando de esta época, tienen, lo que hayas podido tú hablar, la figura del general Franco? ¿Se le tiene recuerdo, aprecio? Sí, no entienden, por ejemplo, que España ahora, desde hace 4 décadas, pues estén vilipendiando y se tengan que hacer programas de estos para explicar a la gente lo que fue el franquismo, que es lo que estamos haciendo nosotros, sí. Básicamente, fuera de filias o fobias. Esto es un programa histórico. Programa histórico que además yo no tengo ninguna filia personal, ni hacia el personaje ni hacia la época, pero las cosas hay que reconocerlas y ponerlas en su contexto histórico. No lo entienden, sinceramente no entienden, puesto que la imagen que tienen, estoy recordando cuando cayó el muro, por ejemplo, en muchos países soviéticos se sacaba el retrato de Franco como uno de los primeros luchadores contra el comunismo. Claro. Y en el mundo árabe ha habido algunas revueltas en donde se ha esgrimido el retrato de Franco. Se tiene como una persona a la que se tiene un grandísimo cariño. Oye, es anecdótico que lo que se conocía como Guardia Mora, que era la guardia personal de Franco. Claro, ahí ya nos vamos a la cuestión de Marruecos, sí. Como Franco, que había sido un militar africanista, ¿no? Y en aquellos momentos va a tener una importancia tremenda. España tenía el protectorado de Marruecos, todo el norte, la franja atlántico-mediterránea del norte de Marruecos, tenía el Sáhara, tenía Ifni, tenía el Río de Oro, y luego tendría Guinea y otras cosas, pero esto ya se va fuera del ámbito islámico. Había una gran relación con Marruecos de amor-odio que hemos tenido durante siglos, y la Guardia Mora pues sería un vestigio del reconocimiento que durante la guerra se portaron, como tal y como se portaron las gentes de Marruecos. Habría que recordar a los oyentes que al comienzo de la guerra, el propio 18 de julio, creo recordar que en Tetuán se produjo un bombardeo terrible con 40 y tantos muertos por parte de la aviación republicana para soliviantar a los marroquíes y que atacasen a las tropas que se habían puesto en favor del alzamiento, y el visir de Tetuán, lejos de ponerse en contra de los que serían luego los nacionales, alentó por medio de la religión a defender a las tropas que luego serían las tropas franquistas, con lo cual le salió fatal la jugada, y en reconocimiento de todo aquel apoyo pues fue por ejemplo la Guardia Mora. Y efectivamente muchas tropas musulmanas, sí. No árabes sino musulmanas, sí. Para hablar con propiedad, apoyaron al régimen de Franco, sí, que eran gentes en nuestra guerra civil gentes española. del norte de África, rifeños, que apenas hablan ni el idioma árabe, sino dialectos, formas dialectales del Rif, y se pusieron en bloque, que la propaganda republicana siempre lo ha utilizado como sinónimo a las tropas moras, como de asesinos, de violadores y tal, y bueno, no creo, hasta donde yo sé, no se distinguían mucho más del resto de las tropas. Y en fin, en cuestiones de moral tampoco creo que el ejército republicano pudiera dar muchas muestras ni lecciones. Hay un libro de Javier Tussell que habla de la represión, y en ese libro, el que sepa leer entre líneas, de hecho ese libro, junto con el que le hace a Carrero Blanco sobre su biografía, un libro que es Carrero Blanco en la eminencia gris del régimen, Javier Tussell, que es un hombre de izquierda, se gana la antipatía de toda la izquierda, porque claro, cuando habla de la represión, claro, viene a decir que la represión del bando republicano, la represión como tal, fue muchísimo mayor y muchísimo más salvaje que lo que pudiera ser el bando nacional. Sí, yo creo que en concreto en ese punto sí es verdad que hubo, ya que los historiadores aquí tenemos un par de programas con José Manuel Espeleta, que hablamos de las checas de Madrid y la represión, y sí. Es espeluznante. Yo creo que no hay que decir la verdad, y yo creo que después de la guerra sí hubo una represión, y una excesiva represión. Ahora bien, contextualizando todo esto, habrá que saber que era una represión en el lado franquista con unos mínimos de garantías legales. En el otro lado no había ningún tipo de garantía. Y entrando en el campo de la ciencia ficción, de la historia ficción, habrá que saber que si le hubiera ganado el otro lado, la represión hubiera sido mucho mayor. Dicho esto, también es verdad que hubo una represión, y en algunos casos excesiva. Bueno, vámonos a ir a publicidad, Carlos. Volvemos de inmediato, porque sí que me gustaría...
Bueno, pues seguimos adelante, seguimos en 40 años en Historia en una época, hablando con un experto en la materia que hoy nos ocupa, que es Carlos Paz. Carlos Paz, que es autor también de un libro de referencia, Carlos. Sí, en ese libro nos hablas con una serie haces una serie de entrevistas a personajes, ¿no? También. Siria, entrevistas para comprender un conflicto. Siria, entrevista para comprender un conflicto. Y que la verdad es que se está distribuyendo bastante bien y estoy bastante contento. Dentro de poco saldrá uno y también lo daré a conocer. Bueno, conjuntamente con profesores universitarios y gente de enorme valía. No sé qué pinto yo ahí exactamente, me han tenido en consideración. Pero sí, y yo creo que va a ser casi el libro definitivo, puesto que le quedan 2 telediarios a la guerra en Siria. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, lógicamente. Nunca mejor dicho. Fíjate que con tu hermano hice un programa aquí en esta serie de 40 años que se llama Las 4 negaciones a Franco, al hilo de uno de los libros que publicó tu hermano Fernando. Sobre la neutralidad, supongo. Sí, las 4 negaciones que se le negaban a Franco, ¿no? El franquismo ha sufrido una distorsión y una deformación. Sí, lo escuché y me pareció muy interesante, como siempre que habla Fernando Paz, de cuestiones históricas. Y hay unas tergiversaciones que ahora es tremendamente lamentable que tengamos que hacer cosas de estas para que la gente conozca la realidad, puesto que toda la imagen que se está dando es enormemente distorsionada y falsaria. Quiero hablar, a pesar de que nos salimos un poco del hilo argumental, pero de la finalización de la guerra en Siria, la importancia de esa finalización, ¿no? A pesar de todas una guerra que se inventan de repente con elementos extranjeros, desestabilizadores, cuando Siria era el país de los más estables de la zona, junto con Irán, que se lo van a cargar ahora. Ellos están comenzando en una labor desestabilizadora. Siria pues fue creado desde fuera lo que es la guerra, y terminando, yo creo que le quedan muy poquitas semanas y no meses, aunque luego quedará un terrorismo larvado de coche bomba, etcétera, pero lo que significa la guerra de Siria ya en el 2018 es el fracaso de todas esas fuerzas mundialistas por terminar con un país como es Siria. Oye, cuéntanos más cosas. Dentro de estos países, España también tuvo muy buena relación con el Líbano. ¿Cómo es posible que el Líbano, que era conocido como la Suiza de Oriente, de la noche a la mañana, literalmente, se vino abajo? El Líbano es una creación artificial francesa, pertenece así a la Siria histórica. Con ese afán que siempre Francia ha tenido de cantonalizar confesionalmente en Medio Oriente, pues creó el Líbano para tener a los cristianos maronitas contentos y con un feudo ahí para ellos. Es verdad que siendo así, y que habiendo tenido una gran expansión económica, sobre todo bancaria, el Líbano, y de ahí lo de la Suiza de Medio Oriente, pues se fraccionó de la noche a la mañana porque los intereses de todos los agentes de la región pues están sobre ellos, principalmente Israel. Luego esa confesionalidad, todo lo contrario a lo que es Siria, le llevó a unas tensiones que acabaron irrevisiblemente en guerras, en varias guerras, porque la última guerra civil acabó hace 10 años. Recuerdo que ahí estaban las falanges libanesas también, bueno, pero también estaban los drusos de Jumblat, que sigue vivo. Ahí fue la lucha de todos los componentes de Medio Oriente, se dieron cita en el Líbano y crearon un puzzle irresoluble. Aún hoy, cuando vas al Líbano, ves que está en un estado constante de preguerra, y que ojalá no, pero que yo creo que va a estallar por los aires en este año 2018. Oye, hubo un momento que también hubo una coalición con cristianos incluidos y con las facciones más pro-sirias también, para darle un poco de estabilidad al país, pero claro, aquello tampoco ha salido adelante, ¿no? No, el sistema de Siria, por ejemplo, el sistema constitucional de Siria es confesional. El presidente tiene que ser cristiano maronita, tiene que haber 3 vicepresidentes, uno chií asesorado por un cristiano greco-ortodoxo, tiene que haber un sunita y otro cristiano. Y este sistema de poder se basa en un censo que se hizo en el año 26, aunque luego fue reformado, y es el vigente hoy, en el 73, en donde se da una cuestión de porcentajes. El Parlamento se divide según
según ese censo por cuestiones religiosas, cosa que no pasa en Siria, por supuesto, y esto... es un lío, eso genera tensiones al final. Eso crea tensiones por un lado, pero además es que ahora es enormemente real. Seguramente, me consta que es seguro, el mayor porcentaje confesional en el Líbano son musulmanes chiíes. Y ahí entra el componente de Hezbollah, que no existía en el año 73 cuando se idea este sistema constitucional, y es un sistema enteramente obsoleto y que de alguna manera, de una u otra, por las buenas o por las malas, va a haber que cambiar. Sí, no va a haber madre mía. Y luego tampoco es objeto de este programa analizar, por ejemplo, la figura de Michel Aoun, que ha sido muy importante en la historia reciente del Líbano, ¿no? Oye, y volviendo a los jefes de Estado que visitan España, nos han hablado en Nasser, pero hubo otros que también pasaron por aquí, ¿no? Sí, España tiene unas relaciones plenas. Hoy hablamos del mundo árabe, pero con el resto del mundo. Por aquí pasó todo el mundo y... Bueno, hasta Eisenhower vino aquí. Evidentemente. Y con el mundo árabe, pues se tuvo relaciones con todos, y incluso haciendo extensivo lo del mundo árabe hasta Mauritania. Y de hecho, la España de Franco fue un elemento estabilizador en la zona, porque incluso ponía de acuerdo a regímenes que entre ellos tampoco se llevaban bien. En cambio, esta España de Franco sí se llevaba bien con todos. Era utilizado de alguna manera como un elemento de arbitrio dentro del mundo árabe, y que el mundo árabe reconocía a España esa autoridad para poder servir de árbitro, cosa que hoy nada. De hecho, por ejemplo, todo eso todavía hasta el principio de los 90... Sí, los acuerdos de Oslo estaba intentando... Y se hace en Madrid la reunión que se hizo en Madrid. Hace muchos países, entre otros el presidente de entonces de Siria, Hafez al-Assad, viene porque se hace en Madrid. Se hace en Madrid, efectivamente. Entonces todavía se vivió de esa renta y de esa buena imagen que se tenía frente al mundo árabe, pero que a día de hoy... Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué queda ahora mismo de todo pues eso? El reconocimiento de los dirigentes. Saben que el pueblo español no está contra el mundo árabe, pero saben también que está en manos de unos políticos que están haciendo políticas antiárabes. Y en muchas ocasiones sin sacar nosotros nada en claro, ya no solamente España ni Europa. España no debe, y Europa y España con ella, no debería tener ninguna política antiárabe, puesto que yo creo que estamos llamados, compartimos el mismo mar, el Mediterráneo, compartimos fronteras, Europa con ese mundo árabe, y deberíamos apoyar a aquellos regímenes con los que pudieran servir como interlocutores. El caso de Siria, el caso del Egipto de Nasser, el caso hoy de Irán, y el caso de Irak cuando estaba Saddam Hussein, eran perfectos interlocutores para con Europa, pero en detrimento de esto apoyamos a auténticas satrapías como Arabia Saudí, Qatar o los Emiratos Árabes. Oye, Jordania también en su momento jugó, el rey de Jordania también jugó un papel importante, te quiero decir, en las buenas relaciones que mantenía con España, ¿no? Sí, siempre se ha puesto de ejemplo a Jordania en muchas cosas, desde su reina como ejemplo de belleza, o al rey Hussein como ejemplo. Jordania ha sido un país enteramente artificial. Jordania es parte del mundo sirio. A Siria se le ha robado mucha parte. Siria se le ha quitado Jordania, se le ha quitado Palestina, se le ha quitado el Líbano, una parte de Irak y una parte del sur de Turquía, la Alejandreta, lo que los turcos llaman Hatay, que es, por ejemplo, en esa zona es muy pequeñito, pero es una zona muy importante culturalmente, puesto que, por ejemplo, entre otras cosas, está la ciudad de Antioquía, que es la primera iglesia oficial creada por San Pedro. El primado de esa iglesia es el responsable de la iglesia ortodoxa. Se ha trasladado el responsable a vivir a Damasco, lógicamente, porque ahora queda en manos turcas, pero eso se lo regaló Francia en el año 38 a Turquía, para ver si Turquía se decantaba en favor de los aliados, porque tenían un miedo cerval a que se pusieran del parte del eje, como estuvieron durante muchos años a punto de hacer. Bueno, hablas de la Segunda Guerra Mundial, hablando de este tema. Sí. El mundo árabe o el mundo musulmán era enteramente, habrá sus matices, pero alemán, ¿no? Sí. Pero alemán o pero eje. Fíjate que muchas veces eso, las culturas o la incultura del siglo XXI no entienden esa posición. De alguien que tuviera corta... Digo, la incultura actual no entiende eso. No, si se tuviera una miopía geoestratégica o histórica, se diría, y es verdad,
que ese apoyo a Alemania podía venir solamente por que Alemania les ayudara, puesto que estaban en las garras del imperialismo francés e inglés. Pero fíjate, por ejemplo, la bandera de la República Árabe Unida que hablamos es la bandera del Segundo Reich alemán, de tiempos de Bismarck, por ejemplo, y yo creo que no es casual. Alemania tuvo una excelente relación siempre con el mundo árabe. Había la idea de hacer el tren Berlín-Bagdad, pasando por el Imperio Otomano, lógicamente, de cuando era el Imperio Otomano, estando hace unas semanas en Damasco, la tumba de Saladino es sobre un mármol que regaló el Kaiser, y ahí está. Y las relaciones con Alemania han sido de siempre, pero hay mucho más detrás. Había unas relaciones, unas simpatías abiertísimas, ideológicas, que hoy queda feo reconocer, para estos países, reconocer que apoyaban o simpatizaban con el Tercer Reich, pero fue así abiertamente. La cantidad de voluntarios, por ejemplo, que dio el mundo árabe dentro de ese ejército que fue las Waffen-SS, que tuvo 1 millón de soldados extra alemanes, que no se ha dado nunca en la historia, pues una gran parte o muchos miles fueron dentro del mundo árabe. Se habla de que la Waffen-SS fue el mayor ejército compuesto por extranjeros, sí. Incluso mayor que el de Napoleón, que también estaba... Yo creo que es el mayor el ejemplo de historia en el que mayor número de voluntarios fuera del país de origen fueron a luchar y el mundo árabe dio en una enorme cantidad. Esto unido, por ejemplo, Anwar el Sadat, que ha salido antes, fue asesor técnico de una unidad de voluntarios en el ejército alemán. Muchísimos asesores alemanes fueron a Siria y a Irak. Y de hecho hubo guerra, que muchas veces en muchos libros de la Segunda Guerra Mundial no se habla en absoluto de la guerra que se produjo en Medio Oriente. Hubo aviones alemanes en Irak, y hubo lucha abierta entre los sirios y los franceses. Esto se oculta muchas veces, y todo esto creó unas simpatías hacia Alemania y hacia la ideología que dominaba en aquellos años en Alemania. Claro, también se dice que había 1 millón de voluntarios prácticamente en Egipto para ponerse a disposición de Alemania, ¿no? Eso se dijo y nunca entró. Egipto estaba sujeto a Inglaterra y no se dio el paso. Pero sin duda, si Rommel, en vez de haber terminado su carrera por el norte de África en el Alamein, hubiera seguido, hubiera llegado a Suez, se hubiera levantado todo el mundo islámico en favor de Alemania. Porque no olvidemos, por ejemplo, que Hitler y en mayor medida Mussolini eran adalides de la causa árabe también. Oye, y toda esta cuestión, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y empieza a haber la descolonización, o más que descolonización, el fin de estas grandes potencias imperialistas, como en la zona eran Inglaterra o el Reino Unido, es cuando España tiene un papel vital, ¿no? Un papel vital de árbitro en la zona. Sí, y como de manifestantes, cuando una de las características con respecto a esto del franquismo fue el apoyo incondicional hacia la autodeterminación de los pueblos, fue lo que produjo en nuestra política interior que la descolonización de Marruecos, por ejemplo, se produjera, y del Sáhara, se produjera más tarde, se fuera posponiendo, puesto que la presión del mundo árabe no fue tanta como a otros países por otros territorios, puesto que España, también en reconocimiento de que España reconociera la causa árabe. Oye, ¿qué más cabría resaltar de todo esto? Porque, claro, esta España de Franco también se llevaba bien con Arabia Saudí, pero yo quiero hacer hincapié en esto que se nos ha vendido, y yo creo que en parte había un pozo de verdad. Otra cosa es que luego se haya ido diluyendo o que haya degenerado en vulgares comisiones, y ahora me lo vas a entender. A la muerte del general Franco, las excelentes relaciones con el mundo árabe o el mundo islámico las recoge Juan Carlos I. Madre mía. ¿No? Ahora las comisiones lo entiendo. No, claro. Hay un programa aquí, no lo digo yo, sí. Pero Roberto Centeno, aquí en esta serie de programas que hablamos de 40 años de historia de una época, donde Roberto Centeno, que tuvo responsabilidades en los gobiernos de los años 70, final de los años 70 y principios de los 80, lo dice claramente que él a él se le prohíbe traer petróleo Kuwaití si no pasaba antes por la familia real. Es que cuando digo que... Y lo dice Roberto Centeno, Cuando digo que el franquismo no atendía a otra cosa que sino a velar por los intereses de España,
acertada o equivocadamente, es verdad, y eso ya es decir mucho. Por supuesto, en esa frase va implícito que no se buscaba enriquecer, ya no solamente Franco, que no hay ningún vestigio de que se hubiera enriquecido con nada fraudulento. A pesar de que muchas mentiras que sacar y no pillan nada absolutamente. Franco tendría, supongo yo, su sueldo de militar y poco más, no luego lo que le quisieran regalar, lógicamente. Pero y eso no se perseguía, el enriquecimiento personal ni las comisiones, y parece ser que después del franquismo lo que ha primado es las comisiones, hacer negocios con tal o cual país, no por los intereses de España, no porque ese país sea dictatorial o no, sino porque haya y exista la posibilidad del lucro personal de determinadas personas. Sí. Claro, entonces, todo eso fue mermando un poco nuestra credibilidad, insisto, nuestra credibilidad a nivel gubernamental, no así como pueblo, ¿no? Totalmente. El seguidismo a Estados Unidos, sin que nosotros nos beneficiemos, porque sería discutible que si nos beneficiáramos pudiésemos hacer seguidismo de tal o cual país, sino el seguidismo sin obtener beneficio ninguno, atentar a la causa árabe, ya sea de Palestina, de Siria, de Irak o de cualquier país, sin sacar nada en claro, los árabes lo perciben lógicamente y nos pagarán con la misma moneda, lógicamente. Nos quedan 10 minutos para terminar el programa. Qué rápido pasa. Esto pasa y además yo creo que está siendo una charla muy animada. Carlos, aprovecho que te tengo aquí para hablar ahora ya en pleno siglo XXI. ¿Cómo va a afectar la decisión del presidente Trump de Estados Unidos, en definitiva, de trasladar o de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel? ¿Es un insulto a todos en general? Claro, pues es un auténtico disparate. Primero, es un insulto incluso a los cristianos también, ¿no? Es que fuera más allá de lo que yo opine, que yo creo que es una insensatez, que es un ataque al derecho internacional, que no tiene ni pies ni cabeza, que solamente atiende a hacer seguidismo de las políticas de Israel, es que existen varias resoluciones de la ONU al respecto, y alguna tan clara como que se prohíbe la anexión de la parte este de Jerusalén y expresamente las Naciones Unidas decretó en el año 80 que no se podían poner ningún tipo de embajadas en Jerusalén. Ahora Trump hacer caso omiso de todo esto, saltarse el derecho internacional, provocar un auténtico incendio en Medio Oriente. Yo creo que solo algún programa al respecto hemos hecho en Tablero Internacional de esto y atiende a hacer seguidismo de Israel, a tensionar la zona, a causar un problema donde no lo hay, para, entre otras cosas, distraer, no deja de ser una cortina de humo para distraer de una serie de problemas que existen en la zona, concretamente en Palestina y concretamente en el Líbano, que insisto, y ojalá me equivoque, por supuesto, como he dicho antes, la invasión de Israel al Líbano a lo largo de aquí a la primavera. ¿Tú crees que ese sea pudiera ser, si nadie lo remedia, uno de los motivos? Yo creo que sí. No sé si lo va a hacer realmente Israel, pero Israel ha visto cómo Hezbollah ha crecido de una manera exponencial. Hezbollah es un partido político que está en el gobierno y que amenaza por la disposición social y que tiene el Líbano y que hemos hablado antes. Tiene mayoría de población en el Líbano, tiene acceso a llegar al poder y además no olvidemos sobre todo que tiene un brazo militar que es un auténtico ejército y que después de la guerra de Siria se ha convertido en el ejército más potente de la zona y que, por ejemplo, como dato anecdótico, decirte que Hezbollah cuenta con más misiles que toda la OTAN, exceptuando a Estados Unidos y a Francia. Es decir, que no es enemigo pequeño, ¿no? No es enemigo pequeño. Israel, ante esta realidad de Hezbollah, se encuentra con que o ataca ahora y descabeza a Hezbollah o va a seguir creciendo. Pero atacar ahora a Hezbollah supondría que después del año 2006, en donde Hezbollah expulsó a Israel del Líbano, estamos hablando del 2006, en el 2018, 12 años después, y después de la guerra, del entrenamiento que han tenido en Siria, les convierte en un ejército, a mi parecer, superior al israelí. Pero fíjate, un ejército además muy respetuoso con los intereses cristianos, ¿no? Sí, o con la confesión cristiana, para que nos entendamos. Alguna vez lo hemos tratado de soslayo en Tablero Internacional, Hezbollah, pero la realidad, yo sí simpatizo, me parece interesantísimo, incluso desde un punto de vista militar y político, Hezbollah, pero abstrayéndonos de todo esto, creo que ha alcanzado una importancia tremenda y que puede hacer cara perfectamente al ejército israelí. Oye, ¿hubo buenas relaciones entre la OLP de Yasser Arafat
y el régimen de Franco, porque claro, luego ya será yo creo que gran parte de lo que pasa o lo que pasó con posterioridad, sus corruptelas, hablo de la OLP en general, pues claro, ha afectado a la credibilidad de esta organización que en su época fue muy potente, ¿no? Sí, ya la OLP es casi historia. Hay otros agentes que han hecho olvidar a esto, pero con todo lo que la OLP, y ya será la FAT en concreto, España no dejó también de apoyar, apoyando la causa palestina, de apoyar a la OLP indirectamente. No da el programa para hablar tampoco de cómo apoyó, por ejemplo, en Argelia, las cuestiones de entre Argelia y España, con todo aquello de Francia. ¿Cómo se posicionó el gobierno de España en la independencia de Argelia? Pues en la Gran Vía le puso una sede de la OAS, por ejemplo, ¿no? Pero porque Francia nos estaba tocando la moral. Hay que recordar que las OAS eran franceses que se consideraban argelinos. Sí. Es decir, que consideraban una traición de Gaulle. La quitaron rápidamente, pero porque Francia estaba acogiendo el santuario francés de ETA, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, yo creo que era enormemente pragmático el franquismo en todo lo que hacía, y en eso también. Efectivamente. Y es la única manera en aquel momento de luchar contra esa aquiescencia que tenía Francia con ETA. Me parece bien. Tampoco podemos hablar de la cuestión de Marruecos, de la Marcha Verde, tal igual, pero sí dejar muy claro a los oyentes que el apoyo del franquismo o del régimen de aquella época de España a la causa árabe aún hoy sigue siendo reconocida dentro del mundo árabe y en concreto en Oriente Medio. Has comentado la Marcha Verde, tenemos todavía unos minutos. Importante recordar cómo se produce. Con Franco en plenitud de facultades o con Carrero Blanco vivo, la Marcha Verde no se hubiese llevado a cabo. Se produjo la Marcha Verde precisamente porque eran esas las circunstancias. No lo hicieron antes, aprovecharon el momento en que estaba convaleciente Franco y en el poder estaba Juan Carlos I. Asumió las responsabilidades de gobierno temporalmente. Que fue, quizás, corrígeme si me equivoco, quizás esa decisión de Juan Carlos I no hacer frente a la Marcha Verde fue la primera decepción que se llevaron muchos españoles, ¿no? De las muchas que vendrían después. Sí, fue la tarjeta de visita, puesto que estuvo poquísimo tiempo, fue un mes. Fue poquísimas semanas las que estuvo al cargo, y esa fue la primera. Cuando era una provincia, el Sáhara español era una provincia, y por supuesto los habitantes del Sáhara y tenían representación en el Parlamento español y carné y DNI español, y se les ha abandonado. España abandonó a los saharauis, a día de hoy siguen abandonados, y Naciones Unidas nos tiene conminado a España que nos encarguemos de un referéndum y del traspaso de poderes y lo que se produzca después del referéndum, y España ha hecho caso omiso a ese alegato, a esa combinación de Naciones Unidas. Quizás por esa amistad que luego tuvieron el rey Juan Carlos con Hassan II, quizás, ¿no? Esa le llamaba hermano. Pues claro, con hermanos así, ¿para qué quiero yo enemigos o hermanastros, no? Sí, efectivamente. Con Carrero Blanco hubiese sido complicado que la Marcha Verde culminara. Hay que recordar a nuestros oyentes que la Marcha Verde se hace con una bandera norteamericana en cabeza. Normal. De los Estados Unidos detrás, como Estados Unidos está manteniendo al régimen de Marruecos, que también daría para 2 o 3 programas. Sí. Otra cosa es que tal y como están las circunstancias en la zona, lo que viniera sería mejor o peor, ¿no? Eso habría que verlo también, sí. Es como el asunto de Gaddafi también, cargarse a Gaddafi para lo que ha venido después ha sido un gravísimo error, ¿no? Independientemente de lo estrafalario que pudiera ser este sujeto, ¿no? Pero esto ya es una cuestión subjetiva. Yo creo que estaba pensado lo que el desgobierno, el desorden, y eso es lo que se está buscando constantemente en el mundo árabe, haciéndolo extensivo incluso al Líbano, pero en concreto el Medio Oriente. Lo que se quiere hacer es un desgobierno, un ámbito que sea ingobernable, y que las empresas, las grandes multinacionales, sigan lucrándose con el aprovechamiento de todos los recursos de la zona. Es que el desastre de Libia da para varios libros, ese desastre que Occidente va allí a implantar la democracia.
y lo que ha dejado, porque además de ahí ya no queda nadie. A día de hoy, fíjate cómo está la zona, con varios gobiernos. El de Benghazi, el de Trípoli. Cada uno haciendo lo que les da la gana. No existe hoy. Sacaron aquel palabrejo tan ridículo y pomposo como Estado fallido. Pues eso es lo que han dejado. Y eso es lo que querían dejar. Y eso es lo que querían dejar. Y yo posiblemente la mal llamada crisis de refugiados que ha sido provocado, donde por el más supuesto. inocente muchas veces son los miles de personas gente, claro, que vienen aquí, que tienen todo el derecho. Sí. Otra cosa es que Europa también tenga derecho a defender sus fronteras, ¿no? Eso debería ser así. Su identidad, ¿no? Debería ser así. Bueno, resumiendo, España en la época de Franco con el mundo árabe, relaciones extraordinarias. Hemos desmontado mitos como el aislacionismo que sufrió España. Eso es enteramente falso. Totalmente. Y España mantuvo unas excelentes relaciones. Estoy haciendo un resumen de lo que yo he entendido que tú has dicho. Y es así. Yo soy tu vocero. Y como ahora, después, unos años después de la muerte de Franco, toda esa buena imagen se ha echado por tierra y no se materializa, no hemos sacado ningún beneficio cambiando de postura al respecto. Y sobre todo lo que caracterizaba a este régimen, que nos vino muy muy bien, fue ese pragmatismo y ese respeto hacia los países con los que manteníamos relaciones, que no intentábamos imponerles nada, ni nuestra cultura, ni nuestras creencias, ni nuestra manera de vida. Exactamente. Ni ellos a nosotros tampoco. Siendo un Estado confesional, católico, porque yo creo que ese es el camino a seguir, y yo creo que el mundo está cambiando a mejor en ese sentido y se está descubriendo o redescubriendo que la no injerencia es el camino para llegar a la paz. Fíjate que hace pocas semanas coincidimos tú y yo en una tertulia, yo creo que la semana pasada, hace 2 semanas, donde uno de los contertulios decía, bueno, es que es deseable que tenga una democracia occidental, por ejemplo, Irán. Claro, es que ese es el error, intentar imponer nosotros a un país lo que deben ser, ¿no? Efectivamente. Saltándonos su cultura, sus tradiciones y sus costumbres. Ni ¿no? tiene sentido, porque allí puede que no arraigue y ni somos quien para imponer nada. Igual que tampoco deseamos que aquí nos impongan nada. Algunos quieren imponernos aquí una serie de cosas, bien de Estados Unidos, bien de Arabia, y ante eso hay que rebelárselo. Carlos Paz, como siempre un placer haberte tenido un aquí placer haber venido. Bueno, y todos los que quieran saber más sobre Carlos Paz, mi consejo, primero que compren su libro y segundo que le sigan aquí en Tablero Internacional en Radio Ya. Carlos, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y a todos ustedes les dejo aquí en Radio Ya, les invito a que sigan nuestra programación y prometemos volver Dios mediante aquí la próxima semana a un nuevo episodio de 40 años, historia de una época.